Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Como lo dice el nombre de nuestro centro, tiene la intención de llevar en profundidad el conocimiento astrológico, sacarlo de la somera interpretación que hoy, sin que esto sea una crítica, a veces percibimos sobre todo en los medios. Para lograr esto, tratamos de difundir las diferentes técnicas que se han desarrollado para la interpretación astrológica, todas muy serias y muy fundamentadas a través de los siglos. Hoy en día vemos cómo por una parte o por un sector de los profesionales de la astrología desechan, llamémoslo así, la astrología clásica. La astrología clásica la pudiéramos dividir en dos grandes, digamos, grupos de técnicas, que unas pudieran ser las helénicas y otras podrían ser las medievales. Pero todas tienen su gran valor, fundamentalmente porque fueron desarrolladas por grandes sabios, que no es que eran astrólogos, matemáticos, por supuesto observaban el cielo entre lo que hoy, entre comillas, se llama la astronomía. En la antigüedad todo pertenecía a la misma rama, no se observaba el cielo por curiosidad, sino para entender la sincronicidad con la vida. Y la astrología antigua es la base de la astrología, llamémosla moderna, ya que se fundamenta en ella. Pero ha sido un poco desechada, ya que a través de, principalmente a los principios del siglo XIX y un poco antes, se empieza a desarrollar la astrología psicológica, llamada así, debido a que se desarrolla la psicología humana. Y claramente, en el momento que se descubre Urano como primer planeta transpersonal en el 1700, ¿no? Avanzado del 1700. Pero esto no quita que debemos investigar, debemos comprobar. Así se hacía en la antigüedad, se comprobaban los hechos de la vida. El laboratorio de la comprobación científica de la astrología son los hechos en la vida. Por lo tanto, es muy importante tomarla en cuenta. Yo he venido desarrollando, como siempre lo digo en los videos, de una forma general, somera, para incentivar y plantar una semilla para la investigación, las diferentes técnicas, tanto modernas como tradicionales. Hace unos videos atrás hablé de un poco de la técnica del grado divisor y planeta participante, y también planeta divisor, que pertenece al grado divisor, y el planeta participante, que es el que en el momento que de la progresión del grado divisor, que se refiere a la dirección primaria, técnica de la antigüedad, está en vínculo con aspecto con algún planeta. Ese es el planeta participante. También en videos atrás hablé de la profección 30 grados por año. En algún momento la podemos volver a profundizar. Pero entonces, hoy hay una técnica muy buena, y se refiere a los ciclos planetarios, no los ciclos en los tránsitos. Es decir, no el retorno de Saturno, el retorno de Júpiter, el retorno de Marte, no, sino que los ciclos en que los planetas rigen parte de la vida. Esto está descrito en la astrología medieval. La riqueza de la astrología medieval se desarrolla fundamentalmente en la cultura árabe persa, y uno de los libros rescatados, ¿verdad? De Ali Ben Rachel, ¿no? Que estudia los cielos, ¿no? Describe claramente una técnica de cómo los planetas, el libro cumplido de los iducios de las estrellas, ¿sí? De Ali Ben Rachel,
allí describe esta técnica junto con otras. Digamos que entre el siglo VIII y el siglo XII, la cultura árabe fue inmensamente desarrollada a través de la matemática y, bueno, la ingeniería y, digamos, el esplendor de la cultura árabe. Y allí se desarrolla la técnica que se describe en ese libro como firdaria o fardaria, ¿no? Pero hay que entender que la cultura árabe no, todo tiene su derivado. O sea, la astrología, podemos hablar de los antiguos sumerios, que estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Luego traspasada la cultura mesopotamia, Mesopotamia o Caldea, que estamos hablando entre 2000 años antes de Cristo. Luego se traspasa al helenismo, la época helénica, podemos hablar de unos 300 años antes de Cristo hasta 30 años antes de Cristo, pero se sigue proyectando como cultura helénica el año 1, ahí aparece Ptolomeo, Doroteo, muy bien. Y se va, o sea, es todo una herencia, ¿verdad? Occidental de la astrología. A veces se desmerece la cultura occidental, pero tiene una gran riqueza de dónde parte. No es estudiar la historia como la cuentan los libros, es conocer un poco más en profundidad, ¿no? Porque luego los egipcios, los griegos se nutren de todo este conocimiento y llegamos a la astrología de hoy. Por lo tanto, no se puede desmerecer siglos, ¿no? De esa riqueza. Hoy la astrología psicológica tradicional, transpersonal, humanista, como lo quieran llevar, son conclusiones muy, no sé si llamarlas así, pero un poco subjetivas a criterio de la interpretación del individuo. La astrología clásica es matemática pura y allí vemos claramente pautas de interpretación muy concretas, que si bien no las vamos a interpretar como en la conciencia de esta época, debemos de tomar ese conocimiento y llevarlo hoy al mundo transpersonal y a la riqueza psicológica. Y entonces fusionar esas dos, llamarle ramas que no lo son, porque no hay tipos de astrología, la astrología es una sola. La diferencia es por qué línea percibida por mí o más agradada por mí me voy. Pero la astrología no se puede llamar astrología humanista, astrología psicológica, astrología tradicional. No, la astrología es el estudio de los astros, ¿verdad? El estudio de la interacción, de la creación a través de nuestro vecindario cósmico, la interacción de fuerzas y estados vibratorios. Como todo el ser humano y la mente quiere dividir y sectorizar, ¿no? A veces eso logra pautas de perfección, pero nos sesga la visión total. Nuestro cuerpo es una totalidad. Nuestros cuerpos son una totalidad que marca nuestro proceso evolutivo. Muy bien. Entonces, esta técnica que algunos también empiezan a denominar, ¿no? Ponerle nombres y lo ponen en grupos como señores del tiempo y todas estas cosas, pero son los ciclos planetarios que rigen la vida. Un planeta rige determinada época de tu vida, otro planeta rige otra. Hay varias definiciones, pero esta, digamos que para mí es muy buena, muy fácil y hoy está en muchos de los programas o en algunos programas. Incluso hay una página web que también se la calcula fácilmente. Y yo he encontrado pautas muy buenas de interpretación. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Les voy a mostrar algo que les preparé. Y aquí vemos el ciclo de los planetas, ¿no? Los planetas es el orden caldeo de los planetas. El orden caldeo de los planetas está dado por la órbita planetaria y en base a eso su velocidad. Allí está el Sol, ¿verdad? Después de Marte. Nosotros sabemos que el Sol no tiene órbita, pero la eclíptica, ¿verdad? Que es una órbita aparente, está ubicado en la velocidad que le corresponde con los demás planetas.
Es decir, ¿cuál es el planeta más lento en la época medieval conocido? Saturno, después venía Júpiter, después venía Marte, ¿verdad? Después venía el Sol, aquí no les puedo poner el mouse porque no me lo muestra, pero vayan siguiendo, en otras imágenes sí lo voy a poder hacer. Luego venía Venus, Mercurio y la Luna. Ese es el orden planetario, ¿verdad? Llamado de la tradición caldea. Aquí también luego se definen las horas planetarias y las horas planetarias es de gran utilidad para algunas técnicas como necesitamos para astrología electiva y también para desarrollar cuál es el planeta más poderoso, ok, ¿no? Así que las horas planetarias tienen este orden y este es el orden que se utiliza también en los decanatos y este es el orden que utilizamos en el ciclo en el que el planeta gobierna tu vida. Entonces, se definía en esta técnica, en esta corriente árabe, firdaria o fardaria, Saturno rige Saturno rige 11 años de la vida, no son los primeros. Saturno rige 11 años de la vida, Júpiter rige 12 años de la vida, Marte rige 7 años de la vida, el Sol rige 10 años de la vida, Venus 8 años, Mercurio 13 años y la Luna 9 años. Esto tiene una explicación y tiene que ver con las órbitas mayores planetarias, pero no lo vamos a explicar ahora porque es complejo, ¿no? Muy bien. Pero estos son los años que rigen los planetas de la vida y este es el orden caldeo de los planetas. De esta forma, entonces, esta técnica define dos situaciones. Lo primero que debemos saber, hay dos datos importantes que debemos de saber. El primero es, el dato importante fundamental es si la persona nació de día o si nació de noche. O sea, si la carta es diurna, el sol está sobre el horizonte, eso significa que la persona nació de día. Si el sol está debajo del horizonte, la persona nació de noche, lógicamente, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida para empezar a identificar este ciclo de planetas que gobierna las etapas de tu vida. Y esto se definía de esta forma, ¿no? A ver, no sé, ay, creo que no les puse la otra imagen. No les puse la otra imagen. Bueno, voy hacia atrás, me faltó ponerle una imagen, pero no importa. Aquí voy hacia atrás y se lo voy a explicar aquí. Si la persona nace de día, se empieza a contar desde el sol. Si la persona nace de noche, se empieza a contar desde la luz. Lástima, no les he puesto la imagen. Voy a ver si se las puedo incluir aquí. A ver, mientras estoy haciendo este trabajo, voy a tratar de incluírselas. Vamos a ver si lo puedo hacer. Téngame un poquito de paciencia. Creo que sí lo voy a poder hacer. Estamos. Muy bien. A ver. Ok. Bueno, espero que esté saliendo en el video. Aquí debemos de tener la imagen anterior. Y aquí tenemos esta imagen. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces el orden de los planetas, ¿verdad? Vimos entonces que si la carta es diurna o es nocturna, si el sol está sobre el horizonte, la carta es diurna. Si el sol está bajo el horizonte, la carta es nocturna. Entonces ahora que pude incluir esta imagen, aquí está. Los años, según la natividad diurna y nocturna, están definidos de esta forma. Si la natividad es diurna, los primeros años, sigan el orden de los planetas, los primeros años los gobierna el Sol, porque al ser la carta diurna, comenzamos por el Sol. Los primeros 10 años el Sol, desde los 10 años hasta los 18 años los rige Venus, en el caso de la carta diurna, de los 18 a los 31 los rige Mercurio, porque Mercurio regía 13 años. De los 31 a los 40 están regidos por la Luna, porque la Luna son 9 años.
los 40, los 51, Saturno, y así sucesivamente en el orden planetario. Con la diferencia que en esta técnica se suman los nodos planetarios. Ya habíamos visto que anteriormente sumaban 70 años. Todos los planetas suman 70 años, el maravilloso número 7. Pero también se tomaba en cuenta a los nodos de la Luna. Hay una corriente que no usa los nodos, pero generalmente se usan los nodos. Entonces, si nacimos de día, de los 70 a los 73 años, estaba regido por el nodo norte. Ahí, por ejemplo, un caso muy interesante es que Donald Trump, cuando ganó las elecciones del 2016, estaba en el ciclo del nodo norte y él tiene en su carta natal el nodo norte conjunción al Sol. Entonces ahí vemos cómo lo llevó. Pero luego, ¿verdad? Como pasan 4 años, entró en el nodo sur. Y el nodo sur en la tradición era negativo. Así que ya pasaba a regir el nodo sur. Y fue cuando vivió esta situación. Que a pesar, como yo expresé, en las direcciones primarias y profecciones para las elecciones que todo le favorecía, cosa que creo que sucedió, que ganó, estoy seguro que ganó, y ahí hubieron situaciones ocultas, ¿verdad? Pero al tener el nodo norte, eso le dio cierto perjuicio, el nodo sur, perdón, activado, eso le dio cierto perjuicio. Y así vamos a ir viendo cómo se da en esta situación. Acá vemos, por ejemplo, que si la natividad es nocturna, comenzamos por la luna. Si nacimos de día, empezamos por el sol. Si nacimos de noche, empezamos por la luna y se sigue el mismo orden planetario. Así que en una natividad nocturna, los primeros años están regidos por la luna. Esto es una investigación que hay que hacer. Luego, de los 9 a los 20 años, está regido por Saturno. De los 20 a los 32, está regido por Júpiter porque Júpiter rige 12 años. De los 32 a los 39 está regido por Marte, y luego pasamos al nodo norte de los 39 a los 42, porque el nodo norte son 3 años, luego al nodo sur de los 42 a los 44, y a los 44 a los 54 entramos en el Sol. Las personas nacidas de noche, el Sol los rige a partir de los 44 años, mientras los que hemos nacido de día, el Sol le rige los primeros 10 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo les preparé un ejemplo. Un ejemplo, por supuesto, rápido, es decir, no con una interpretación profunda, porque para interpretar de forma profunda todas estas técnicas debemos conocer las dignidades esenciales de los planetas. Y como he mostrado en nuestros videos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el domicilio, la exaltación, los términos, primero las triplicidades, los términos y la faz o el decanato, para poder encontrar una relación armónica entre los planetas de cómo se encuentra en la carta natal. Porque aquí les voy a poner un ejemplo y es esta, la carta de Kennedy. Los planetas van a regir un ciclo de la vida, pero como siempre lo he expresado en todos los videos, todo depende de la carta natal y del radix. Es decir, siempre, bajo todas las técnicas, tránsitos, progresiones, direcciones primarias, profecciones, directas, conversas, el planeta que estás progresando, que estás moviendo, o el planeta que sea señor del tiempo, ya sea por profección de 30 grados por año o por facdarias, él se va a expresar en la forma como tú lo tengas en tu carta natal. Por eso hay que dominar claramente la interpretación de las dignidades esenciales y también las accidentales de los planetas. Aquí tenemos la carta de Kennedy, ¿no? De Kennedy, ya sabemos, fue presidente de Estados Unidos, también vivió situaciones muy difíciles. Y vamos a ver un poco, conectar unas 3 o 4 fechas de Fardaria, ¿no? O de Firdarias o de ciclos planetarios. Para eso, yo elegí unas fechas y se las voy a ir diciendo
Aquí sí voy a poder usar el mouse. ¿Ves? Aquí tenemos que Kennedy, fíjense, muy importante, Saturno en el medio cielo. A ver, cerca del medio cielo, ¿no? Cerca del medio cielo. Es el planeta más alto de su carta. No importa que esté en mal estado celeste, pero él siempre va a ejercer su poder ahí. En buen estado celeste va a tener una mayor oportunidad de conquistar los logros, digamos, más armónicos dentro de la naturaleza de Saturno. Y en mal estado celeste va a traer complicación. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, Saturno se encuentra en exilio porque Saturno rige Capricornio y aquí está en Cáncer. Pero eso no lo limitó a alcanzar el poder. Saturno es un lugar de poder, es conquistar una cima. No lo limitó a alcanzar la cima. Algunos dicen cuando un planeta se encuentra en exilio no alcanzará la cima. Sí, Kennedy alcanzó la cima, pero por supuesto vivió unas condiciones muy difíciles porque Saturno, conocido en la tradición como maléfico mayor, al encontrarse en exilio, ¿verdad? Y opuesto a la rueda de la fortuna, la cual era muy importante tomada en la antigüedad como significador, ¿verdad? De procesos de vida, le llevó a unas condiciones específicas. Pero resulta que hay una época de la vida cuando este Saturno se activa por Factari. Y eso es importante y es lo que los quiero llevar a mostrar, ¿no? No solo Saturno, sino otros signos. Entonces aquí les he preparado, esto es, copié unas imágenes del programa Meridian Gold, que es muy bueno, es uno de los programas en los cuales nos puede mostrar estos cálculos. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, estas son la carta de Kennedy. Kennedy nació el 29 del 5 del 2017, ¿verdad? Entonces, como nació de día, como vimos en la carta anterior, ¿verdad? Y en el Sol sobre el horizonte, empezamos a contar su ciclo de Fardaria a través del Sol. Entonces, los primeros 10 años están regidos por el Sol. Aquí vemos, del 2017 al 2027. El cambio se da exactamente cuando se cumple la revolución solar. Es decir, cuando se cumple el ciclo del año es cuando el Sol vuelve a pasar por el grado, minuto y segundo exacto del momento de nacimiento. No, no es el mismo día ni la misma hora, porque eso dice que el cambio 10 años más tarde a la regencia de Venus se da el día 30 y no el día 29. Porque el grado exacto, minuto y segundo, cuando el Sol vuelve a pasar por el mismo lugar de nacimiento, generalmente no es el mismo día y nunca es la misma hora. Aquí vemos, por ejemplo, cómo aquí nos dice, ¿no?, que Venus empieza a regir el 30 del 6 de 2017 hasta el 29 del 5 de 2036, porque esos son los años que va a regir Venus por el tiempo que gobierna Venus en la vida y en el orden planetario caldeo. Luego Mercurio empieza el 29 porque es el orden del 5 del 35 y va a regir hasta el 48, ¿verdad? Porque Mercurio son 13 años que va a gobernar y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver unas fechas, ¿no? Por ejemplo, yo les busqué unas fechas que busqué rápidamente, importantes de la vida de Kennedy. Por ejemplo, fue elegido senador el 4 del 11 del 52. El 4 del 11 del 52. Entonces, a ver, una fecha anterior. 4 del 11 del 52. Bueno, esta fecha creo que no la puse. A ver. Déjenme ver un poquito acá. 48. Ok, sí, exactamente, ¿no? Si nosotros vamos a ver el periodo de la luna, en el 52 estaba dentro del periodo de la luna, porque nos dice que el periodo de la luna es desde el 29 del 48 hasta el 57. Así que cuando él es elegido, es decir, un cargo popular por elección como senador, fue en el ciclo de la luna. Claramente, la luna representa el apoyo popular.
Pero aquí vamos a ver algo interesante y es lo siguiente. Cada ciclo, o sea, este periodo de la luna se divide en 7 ciclos y cada uno de estos ciclos va a estar regido por los mismos planetas en el orden a partir de la luna. Y aquí es lo que está expresado, ¿verdad? Lo que está expresado. Aquí vemos que si dividimos el ciclo de la luna en 7, en los 7 planetas fundamentales, ¿verdad? Aquí nos va a dar primero, como es el ciclo de la luna, comienza por la luna. Y el primer ciclo, tenemos que dividir el tiempo de la luna del 48 al 57, son 9 años, entonces esos 9 años se dividen entre ciclos, entre 7, y cada uno de ese periodo de tiempo está regido por un planeta. El primer periodo va a ser luna-luna, ¿verdad? Que aquí te dice que es desde el 29 del 5 del 48 al 10 del 9 del 49, es decir, un año y fracción. Ese periodo era luna-luna. El siguiente periodo, que es un año y fracción, porque son 9 años dividido 7, nos da un año y pico, va a estar regido por Saturno. El siguiente periodo va a estar regido por Júpiter y el siguiente va a estar regido por Marte. Entonces, ¿cuándo fue elegido senador? Cuando estaba en el periodo de la luna, claramente apoyo popular, y cuando, porque en el 52 fue el 4 del 11 del 52, y el periodo luna-Marte comenzó el 6 del 4 del 52, así que el mes 11 estaba regido por el periodo de la luna y Marte. Estos subperiodos no le quitan importancia, es la combinación de estos dos planetas. En el primer periodo es netamente luna, pero en este periodo, que ya sería el cuarto, disculpen, que había sonado el teléfono, pero este cuarto periodo estaba regido por Luna-Marte. Este periodo Luna-Marte dándole fuerza e empuje. La elección, las elecciones, y vamos a ver que se presenta en otra fecha, es una lucha, es una competencia y tiene una afinidad con Marte, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el periodo donde él fue electo tenía la fuerza de Marte y el apoyo popular de la Luna. Esto no lo voy a ir en detalle, pero tenemos que combinarlo con las posiciones. Aquí creo que ustedes no me estaban viendo, pero lo voy a... ¿no? Ahora creo que sí van a ver el mouse, ¿no? Aquí tenemos entonces el periodo de la luna comprendido y aquí vemos que la luna, ¿verdad? Se divide en luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus y Mercurio. Entonces, el ciclo de la luna en el año 1900, mes 11 del 52, era ciclo luna-Marte. Lo más importante luego es ver la carta natal, cómo se encuentran esos planetas. ¿Tá? Y nosotros vamos a la carta natal y ahí vamos a ver esos planetas, cómo se encuentran. ¿Tá? Si se encuentran armónicos entre sí, es un factor importante a tener en cuenta. ¿Tá? Por lo menos si no están en conflicto. Aquí vemos que Marte está en Virgo. Aquí no voy a profundizar, pero aquí tenemos que conocer la relación de reciprocidad entre los planetas, ¿no? Reciprocidad. Eso tiene que ver con las posiciones, recepción mutua se define, si un planeta está en el signo que el otro rige, o si un planeta está en el lugar que él se exalta, o si un planeta está en el lugar de su término, o si un planeta está en el lugar de su triplicidad. Bueno, hay que ver la armonía entre esos dos planetas, a ver si colaboran o no. Acá claramente vemos que la Luna y Marte están en trino. Y la Luna rige su casa 10. Y es el señor de Saturno. Por eso, él estando en el ciclo de la Luna, alcanzó una posición de poder. ¿Ven? Vivió el ciclo de la Luna y fue cuando recibió el apoyo popular para alcanzar una posición de poder. Esa Luna es señor de Saturno, que es el que le muestra el poder.
Y en el ciclo de Luna-Marte, que es a partir del mes 4 del 52, comienza, él es elegido el mes 11 del 52, recibiendo dentro del ciclo Luna-Marte el apoyo de Marte. El apoyo de Marte. Si bien Marte no está en un lugar adecuado, claramente vemos los problemas que fue y empezó a vivir a partir de ese momento. Esto es una forma somera, tiene mucha más profundidad, pero quiero mostrarles que los ciclos que vemos antes, estamos analizando aquí la Luna Marte. Es el ciclo Luna que dura 9 años en el subciclo Marte. Ahí es elegido. Y vemos cómo empieza su carrera popular de ascenso. Esa es una fecha que les conseguí para ver relacionando cómo la fardaria se puede llevar a la vida. Luego vemos que se casa en el 53, un año siguiente. ¿Cuándo se casa? El mes 9 del 53. Y el mes 7 del 53 comienza el ciclo Luna-Sol. Y aquí hay una analogía maravillosa. El Sol y la Luna, ¿verdad? El connubio superior, el masculino y el femenino trabajando en conjunto. El Sol, un lugar de brillo en su vida, un lugar de unión en su vida. Cuando se casa, Luna forma hogar, en el ciclo de la Luna se casó, formó hogar, activó su momento concreto de emociones sólidas, ¿verdad? Y cuando el Sol, en el periodo del Sol, si vamos a su carta, ¿qué vemos con relación al Sol y Luna? Aquí tenemos su carta, el Sol ocupa la casa 8, por lo tanto tiene que ver con recuerden que la casa 8 es cómo nos relacionamos con el otro, que es la 7, activa su casa 8 junto con la Luna, la cual no están en inarmonía. Aquí los dos poseen un regente común que es Mercurio, que también está en la 8. Y aquí hay que buscar la profundidad de esta conexión. Pero claramente ya vemos que cuando la persona activa el ciclo de Sol-Luna, ¿verdad? Genera la armonía de la unión de este aspecto que es una polaridad sensible en la vida del individuo. Si buscamos otra fecha en fardarias, principalmente esto tiene la intención de que conozcan el proceso, la interpretación ya es particular y un proceso más individual. Pero vamos a ver cuándo llega a presidente. Él llega a presidente el 8 del 11 del 60. Allí es cuando gana las elecciones. Entonces, aquí vemos que el ciclo de Saturno comenzó el 5 del 57 y se extiende hasta el 68. Entonces, cuando Saturno era señor del tiempo de esos años, que son 13 años, que son del 57 al 68, son 11 años que rige Saturno. En esos 11 años, la división de esos 11 años en 7 nos van a dar las subregencias que se suman a la naturaleza de Saturno. ¿Cuándo gana la elección? El mes 11 del 60. El mes 7 del 60 rige Marte. Espero que estén viendo aquí el mouse. Comienza la regencia de Marte. ¿Se acuerdan cuando Marte la Luna ganó por primera vez siendo senador? Y ahora Marte Saturno. Marte siempre nos presenta una competencia. En el ciclo de Saturno, ¿qué dice su carta cuando empieza a gobernar Saturno? Dice, espero que la estén viendo, dice que es el ciclo donde va a alcanzar el poder. Saturno está en su casa 10, es el planeta más alto, pudiera considerarse dominante, está a 7 grados de orbe, pero bueno, Saturno se le puede dar una orbe mayor, pero bueno, es el planeta más alto de su carta, donde en algún momento lo llevaría al poder, claro, en exilio, con unos grandes problemas. ¿Cuándo gana la elección? Cuando se activa el ciclo Saturno-Marte, que le da fuerza. Aparte, Marte rige la 7, que es el mundo externo,
y la relación con los otros, el otro, yo enfrentado a ese mundo. La combinación de la 7 con la 10, Saturno está en la 10. Vemos que esto habría que estudiar en profundo, la relación de la reciprocidad por término, no lo voy a explicar ahora porque muchos no dominan las dignidades esenciales. Pero cuando hay una relación que no es inarmónica y no es contradictoria entre los dos, la conexión entre los dos planetas, suelen apoyarse. ¿Ok? Suelen apoyarse. ¿Qué es lo que pasó en este momento cuando asciende al poder? ¿Cuándo asciende al poder? Maravillosamente cuando entra el ciclo de Saturno, aquí se lo estoy mostrando, pero cuando se activa Saturno-Marte. Porque antes vivió otras elecciones, ¿no? No puse la fecha acá, pero a partir de este periodo, luego de la Luna que alcanza su popularidad, ¿verdad? Hay subperiodos que es gobernador, después de ser gobernador, creo que fue senador, hasta llegar presidente de la República, ¿no? Fue líder del partido en este periodo, Luna y después Saturno, que el apoyo popular y alcanza el poder, fue líder del Partido Demócrata y así sucesivamente, ¿no? Pero por última fecha, les voy a mostrar luego cuándo fue la muerte. La muerte o el asesinato fue el 23 del 11 del 63. Entonces, aquí tenemos que el mes 11 del 63 está dentro del periodo de Saturno. Primero Saturno lo lleva al poder, pero recuerden que estaba en exilio, en Cáncer. ¿Sí? En exilio, en Cáncer. Y aquí hay conexiones que tenemos que empezar a hacer. ¿Ese Saturno le daría riesgo de muerte? Sí le daría riesgo de muerte. ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí vemos que en este periodo está sobre el periodo de Saturno, ¿verdad? Pero vamos a ver que Saturno está regido por la Luna y la Luna está trino a Marte en la casa de la muerte. Un trino dice que esta energía fluye sin obstáculos, ¿verdad? Y Marte está en Tauro y su señor es Venus. Y Venus está cuadratura a la Luna. ¿Quién es el regente de la muerte y de los planetas de la muerte? Venus. Venus es regente de la 8, Venus es señor de Marte, señor de Venus, señor de Júpiter, que están en la casa de la muerte. Ese Venus está cuadratura a la Luna, que es regente, señor de Saturno, que es el que lo llevó al poder. Entonces, cuando se activaran alguno de estos planetas por ciclo, pudiera conectarse el riesgo de muerte. Y vamos a ver en qué ciclo, quién estaba gobernando. Claramente Saturno, estaba gobernando Saturno como ciclo mayor, pero en subciclo Kennedy fallece el 22, es asesinado el 22 del 11 del 63. ¿Y en qué ciclo nos encontrábamos? El 22 del 11 del 63 nos encontrábamos en el ciclo de Venus. ¿Ven? Aquí dice que Venus comenzó el 9 del 63, el 11 del 9 del 63, y él es asesinado en el mes 11. Claramente había ingresado Venus. Estaba en el ciclo Saturno-Venus. No tenemos que ver planeta benéfico a Venus. Tenemos que ver cómo está Venus en la carta de él y es significador de qué. Entonces vamos a la carta y aquí vemos que Venus, como lo dije anteriormente, es el planeta regente de su casa 8, regente de la muerte, ¿sí? Señor de Mercurio y señor de Júpiter. Cuando se activó Venus, fíjense, y lo mataron por sus ideales, y Venus estaba en la casa 9, en Géminis, sus ideales, su forma de pensar, por eso lo mataron. Y estaba haciendo cuadratura a la Luna. Al activarse Venus, se activa el ciclo de Venus, todo lo que él representa en la carta. Y era el momento de mayor riesgo, uno de los momentos de mayor riesgo, porque Venus está cuadratura a la Luna, que es señor de Saturno. Él está viviendo el gran ciclo de Saturno de 11 años, pero luego en el subciclo Venus-Saturno. No quiere decir que Venus fuera más poderoso, Saturno fuera más poderoso.
trabajan en común, juntos. Estaba el riesgo de Saturno por el gran ciclo de Saturno de 11 años y el subciclo de Venus activó el riesgo por la casa 8. Claramente esto después nosotros lo combinamos luego con las direcciones primarias, donde nos dan fechas a años más críticos. Pero lo que le quiero simbolizar es que estos ciclos de fardarias vemos que se activa en la carta natal. Yo he visto los ciclos en mi vida y coinciden perfectamente. Los análisis tienen que ser amplios en función del proceso de la vida. Kennedy, ¿verdad?, estaba en un gran riesgo porque estaba metido en la boca del lobo. Tal vez una persona donde su camino hubiera sido diferente, pudiéramos decir, más hacia una condición de trabajo interno, de serenidad, tal vez hubiera vivido cosas diferentes. No quiere decir exhaustivamente que eso marque el asesinato. Hay mucha mayor información con otras técnicas, pero siempre es importante entender que cada persona gesta su camino y gesta su destino en la línea del tiempo que elige, en el nivel de conciencia que desarrolla y en el mundo en el que se vincula, el entorno en que se vincula. Por lo tanto, la astrología nos sirve claramente para definir cómo un ciclo de la vida se va a presentar, pero no es una interpretación radical estricta, se va a morir, se va a enfermar. Nuestro poder interno y nuestra capacidad de despertar nuestro potencial es el que nos puede mostrar el camino de la solución, el camino de la trascendencia. Tal vez no podamos salvar algunas pruebas, pero conocer las técnicas de la tradición y llevarla en la óptica evolutivo es riquísimo. Es la forma como yo he logrado combinar esos dos aspectos y te da grandes oportunidades de entender más claramente los procesos de la vida. Muy bien, hermanos, esto tiene que ver con lo llamado, una de las técnicas, señores del tiempo. ¿Qué planeta rige este ciclo de tu vida? También llamadas fardarias o firdarias, en el libro de Alibel Ragel, ¿verdad? Libro cumplido de los iducios de las estrellas, donde en la época medieval, en la época del oro árabe, ¿verdad?, del conocimiento árabe, allí se definen claramente y hoy son rescatadas porque hoy están editadas en libro. En la época que yo estudié esto no estaba tan difundido, ¿no? Así que los invito a profundizar en la astrología seria, en la astrología profunda, en la ciencia astrológica. No escuchar y repetir, no hablar de los ciclos de la lunita, del sol, de la luna, ¿verdad? Y todas estas cosas que a veces llevan a la astrología en una trivialidad banal que lejos de ayudar, perjudican tanto a este conocimiento como a quien lo recibe. No me queda más de decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.